Bienvenidos y bienvenidas a Lenguaje en Acción. Hoy veremos el ensayo. Para comenzar, desarrollaremos su definición. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico, ya que busca dejar una enseñanza o una mirada crítica sobre una obra. Veamos sus diferentes formas. Existen dos tipos de escritura: el ensayo literario y el ensayo científico. El ensayo literario se caracteriza por la libertad del autor en la elección y el tratamiento de los temas. Los ensayistas parten de obras literarias, pero también las relacionan y combinan con observaciones, costumbres, experiencias y reflexiones. Se caracteriza, además, por ser subjetivo y directo para expresar con claridad la visión y reflexiones del autor, y puede abordar las más diversas disciplinas: la historia, la filosofía, la sociología, las ciencias políticas, entre otras y más variadas temáticas. En cambio, el ensayo científico combina la capacidad imaginativa con el razonamiento lógico y científico. Al igual que lo hace la ciencia, este ensayo explora la realidad en busca de verdades comprobables, tomando del arte literario la intensidad y la belleza expresiva. Sigamos con el ensayo y su estructura. En el ensayo, la prosa fluye libre según la intención del autor, sin ajustarse a un formato rígido. Sin embargo, según la tradición textual, se organiza básicamente en tres partes. Primero, la introducción. En la apertura del texto se suelen presentar los antecedentes bibliográficos o históricos sobre el tema, el objetivo y la hipótesis sobre el tema. Su redacción debe despertar el interés del lector acerca del tema y sobre las ideas de su autor. A continuación, se suele pasar a la formulación de la tesis u opinión personal del autor y al orden que se seguirá para sostenerla. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la hipótesis? Es la problemática que se plantea en relación a un tema. Por ejemplo, el libro de la invención de Morel y la ciencia ficción. ¿Y qué es una tesis? Es la postura que toma el emisor en relación a ese tema. Por ejemplo, sin duda, La invención de Morel es una de las primeras y mejores novelas de ciencia ficción argentina. En segundo lugar, tenemos el cuerpo o desarrollo. Es la demostración de la hipótesis por medio de una argumentación acompañada con ejemplos y, según la temática del ensayo, material gráfico, datos estadísticos, esquemas, etc. Aquí, para sostener sus ideas y sus puntos de vista, los autores usan distintos procedimientos argumentativos o recursos retóricos, como por ejemplo las citas de autoridad, la definición, la ejemplificación, la generalización y la pregunta retórica. Veamos la definición y un ejemplo de cada uno a través del texto armado con la hipótesis y la tesis anteriores. Cita autoridad. Se utiliza la voz de algún especialista sobre un tema para justificar un argumento. Por ejemplo, el escritor Jorge Luis Borges comenta que La invención de Morel es un gran libro. La definición. Se da una explicación que necesita aclaración para el lector. Por ejemplo, cuando decimos que la invención de Morel pertenece a la ciencia ficción, es porque presenta un invento que no existía en la realidad de aquel entonces, que permitía la reproducción de imágenes con sonido. La ejemplificación. Se utilizan situaciones semejantes a lo que se está argumentando. En La invención de Morel hay historias de amor, por ejemplo, del narrador con Faustín. La generalización. Se utiliza un grupo indefinido para darle fuerza a la idea. Mucha gente en Argentina ha coincidido en que La invención de Morel es una de las mejores novelas nacionales de ciencia ficción. La pregunta retórica. Se hacen preguntas que no buscan respuesta, ya sea porque las dará el emisor, porque se sobreentiende o porque no la tiene. Por ejemplo, ¿qué habrán sentido los lectores de la época de La invención de Morel? Muy bien, en tercer lugar
tenemos la conclusión. En esta parte del ensayo puede presentarse un breve resumen en donde se destacan los puntos más importantes tratados en el desarrollo o las consecuencias de los argumentos sostenidos en el cuerpo del texto o ambos elementos. Las tres partes del ensayo son fundamentales y por lo tanto siempre tienen lugar en su estructura las subpartes. En cambio pueden aparecer o no y pueden organizarse de forma diversa. Bien, esto fue todo por hoy en Lenguaje en Acción. Hasta el próximo programa.